Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 bajo el título La luz brilla en la oscuridad. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en San Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Durante muchos siglos, este mundo vivió en oscuridad total. Esta etapa se conoce como la Edad Media, la Edad Oscura, el Medioevo, el oscurantismo, donde la Biblia fue suprimida en su totalidad. Las personas no tenían acceso a la palabra del Señor. Eran víctimas y esclavos de lo que otros le contaban acerca de la palabra de Dios. Fue un periodo de la historia muy oscuro. La gente no podía descubrir por sí sola en la palabra de Dios la verdad que se expresa en ella. Hoy tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, a nuestras manos. Hay abundante Biblia por donde quiera. Sin embargo, mucha gente continúa en la oscuridad. Tristemente, hasta muchas personas que asisten a los templos viven en oscuridad. ¿Cuál es la razón? Es que no estudian diligentemente las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros podamos andar en luz. La única manera de andar en luz es escudriñando las Escrituras. Allí está la palabra revelada de Dios. Allí encontramos toda la verdad de la palabra. En este mundo que está sumergido en la oscuridad total, donde la gente no sabe a dónde ir, donde todo el mundo especula constantemente acerca de lo que sucederá en el futuro, la gente está perdida de un lado para otro. Se hace necesario, imprescindible, que tú y yo coloquemos nuestra mirada en el texto bíblico, en la palabra profética segura. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Es importante que nosotros entendamos esto. Entre tanta oscuridad, donde único podemos encontrar la luz es en la palabra de Dios. El salmista así lo reconocía, diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz para mi camino. Querido hermano, querido amigo que estás escuchando este repaso o estas ideas con respecto a la lección de la escuela sabática, es sumamente importante que tú dediques tiempo diario a estudiar, a escudriñar por ti mismo y la intervención del Espíritu Santo la palabra de Dios. Leer renglón tras renglón, poder subrayar tu Biblia, poder hacerle preguntas al texto, poder pedir discernimiento del Espíritu Santo para que te revele lo que realmente el texto quiere decir. Hay muchas personas que distorsionan el texto y están en oscuridad. La eisegesis, agregar al texto lo que el texto no dice, colocar sobre el texto lo que el texto nunca ha intentado expresar. Exégesis significa extraer del texto la verdad que está oculta detrás de ese texto. Es importante cavar profundo, exégesis, extraer profundo de la palabra de Dios para no vivir en oscuridad, sino vivir en la luz. Ese es el corazón de la lección de esta semana. La luz brilla en medio de la oscuridad. Presentemos el tema de esta semana. Ha habido una estrategia de parte del enemigo de Dios para distorsionar la verdad. En estos tiempos de relativismo, que significa que cada cual tiene su propia verdad, personas que argumentan que la verdad no es absoluta, sino que es relativa. Tristemente, las personas cuentan su propia verdad y no van al texto bíblico. Y miles y millones de personas creen lo que otros dicen y están distorsionando a través de la verdad. Sin embargo,
Lo que dice Jesús es sumamente importante. Él dice que Él es la verdad. Por el contrario, Satanás es el padre de la mentira, es un mentiroso y padre de mentira. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, se afirma que ninguna mentira procede de la verdad. Por lo tanto, la verdad es contraria e incompatible con la mentira. La verdad es absoluta y completa. La mentira trata de distorsionar, de contar parcialmente la verdad. Por lo tanto, nosotros para estar seguros y firmes tenemos que ir a la Biblia, al texto bíblico, a la palabra de Dios. Es bueno escuchar videos en internet, es bueno escuchar la opinión de otras personas, es bueno estar enterados de lo que está sucediendo en nuestro mundo, pero para nosotros estar anclados y seguros en la verdad, tenemos que ir a la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que afirma que toda la Biblia no tiene la verdad, sino que hay algunas secciones de la Biblia que expresan esa verdad. Otros dicen que la verdad solo se expresa en las palabras que salieron de la boca de Jesús y están registradas en los evangelios. Otros dicen que el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado y que solamente hay que seguir el Nuevo Testamento. Otras personas, al encontrar versículos de la Biblia que son oscuros o encriptados, difíciles de comprender a primera vista, entienden que eso no es palabra de Dios. Sin embargo, analicemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, todos los textos canónicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, todos los 66 libros que conforman el canon bíblico, eso es palabra inspirada de Dios. Hay algunas Biblias que tienen libros apócrifos o deuterocanónicos que no son palabra de Dios. Son libros que fueron escritos por personas que contaban la historia de la época, pero que no necesariamente formaron parte, si fueron reconocidos como parte del canon bíblico. Toda la escritura es inspirada de Dios y esa escritura es útil para enseñar. La que nos enseña es la Biblia, la que nos instruye es la Biblia. La Biblia nos da la posibilidad de argumentar porque nos da argumentos sólidos. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar y redarguir. ¿Qué significa redarguir? Argumentar, explicar, darnos argumentos sólidos para comprender y entender la voluntad y el propósito de Dios para nosotros y para la humanidad. Tenemos que ir al texto bíblico, tenemos que profundizar por nosotros mismos. Hermanos, sigo insistiendo en esto. El folleto de la escuela sabática, la lección de la escuela sabática es una guía de estudio. ¿Para qué? Para leer el texto. Lo que estoy haciendo ahora es compartir algunas ideas que quizás te pueden ayudar, pero esto no es suficiente. Tú tienes que ir por ti mismo a la palabra de Dios, subrayar los textos, los que no entiendas, poderlo hacer un signo de pregunta y estudiarlo con calma. Buscar en otros textos paralelos qué quiso decir el autor allí. Buscar la iluminación del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe a entender y comprender todo lo que dice la palabra de Dios. Durante los siglos la tragedia fue poder distorsionar la escritura. Esa fue la mayor de las tragedias. Y las personas siguieron la tradición de los hombres en vez de seguir la palabra de Dios. No es importante mi opinión, qué yo creo, qué yo pienso. Lo importante es lo que dice la Biblia con respecto a cualquier tema. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, ¿qué dice el pastor fulano de tal? ¿Qué dice el teólogo fulano de tal? ¿Qué dice aquel youtuber famoso? Eso no es importante. Eso no es trascendente. La Biblia sí es lo importante, es lo medular. Nosotros tenemos que entender lo que dice San Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo puedo conocer la verdad si no paso tiempo con la Biblia? ¿Cómo puedo entender la verdad
si los púlpitos están llenos de ideas y opiniones humanas y apenas se lee el texto, se estudia el texto, hay mucha eisegesis? ¿Qué significa eisegesis? Agregar al texto, colocar al texto lo que el texto no quiere decir. Se necesita exégesis. ¿Qué significa exégesis? Extraer, profundizar, cavar en la escritura. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué dijo el autor? ¿Cómo lo entendían sus destinatarios primarios? ¿Qué es lo que quiere transmitir el autor a través de ese texto, esas palabras que está diciendo? Comparar texto con texto, ver el contexto histórico, analizar el contexto literario, analizar qué es lo que quiere transmitir el autor bajo inspiración divina. Hermanos, amigos que me están escuchando, en el nombre de Dios, volvamos a la Biblia, volvamos al texto, entendamos que allí está la verdad, conoceremos la verdad y allí seremos libres. Los apóstoles conocían las estrategias del enemigo para distorsionar la verdad y engañar a muchas personas. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31 expresa: pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como pastores, como líderes espirituales, para que cuiden de la iglesia del Señor que ganó con su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán con sus mentiras, arrastrarán a muchos discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que de noche y de día, durante 3 años, con lágrimas, con los ojos siempre, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. El apóstol Pablo nos insta a los líderes espirituales a volvernos a la Biblia, a transmitir la palabra revelada de Dios. ¿Por qué razón? Porque se levantan actualmente, ya en el pasado ocurrió, actualmente igual, muchos lobos rapaces, personas que distorsionan la verdad, que no cuentan toda la verdad, personas exageradas, fanáticas, poco equilibradas, que no presentan la verdad de la Biblia, personas que hacen un uso desmedido de algunas verdades de la Biblia para poder distorsionar la verdad. Queridos hermanos, se levantarán entre nosotros personas que distorsionan la verdad del texto. Muchos se están levantando hoy diciendo que todo el mundo se va a salvar, que Dios es tan bueno que todos se van a salvar. Esa teología universalista va contraria a la Biblia, porque la Biblia presenta 2 grupos de personas: los salvados y los perdidos, las ovejas y los cabritos, los que van por el camino estrecho y los que van por el camino ancho. La Biblia siempre presenta a los que aceptan a Jesús y siguen al Cordero por donde quiera que van, y a los que rechazan a Jesús y los que rechazan su palabra. Sin embargo, hay personas que están diciendo que Dios es tan bueno que finalmente se van a salvar todos. Precisamente porque Dios es bueno, no todos se van a salvar, porque Dios no va a obligar a nadie a estar en un lugar donde realmente no quieren estar. Es importante eso. Otras personas de forma fanática están predicando que podemos llegar a ser sin pecado, personas sin inclinaciones al mal, que en este mundo podemos cambiar nuestra naturaleza. Hermano, eso es un engaño de Satanás. ¿Podrá el leopardo cambiar su piel? Aunque te laves con lejía, tu pecado siempre estará contigo. Por supuesto que cada día crecemos en Cristo. Por supuesto que cada día, olvidando ciertamente lo que queda atrás, seguimos adelante. Por supuesto que cada día no vamos a vivir constantemente contrarios a Dios, porque somos nacidos en Cristo Jesús. Pero no nos dejemos engañar, porque eso desanima,
Eso distorsiona la verdad, que en este mundo vamos a llegar a ser sin pecado, personas totalmente sin inclinaciones al mal. Y eso se está propagando como una gran mentira por todos lados. ¿Cuál es la razón? Falta escudriñar la escritura. Se hace usos selectivos de algunos textos para apoyar la idea. Sin embargo, debemos de ir del texto al concepto y no del concepto al texto. No es mi opinión la que va al texto, sino es el texto lo que crea y genera mi opinión, porque sale del texto. Querido hermano, no distorsionemos la verdad. Abramos nuestros ojos, los ojos del entendimiento espiritual, porque se están levantando muchas mentiras, muchos líderes que mucha gente está siguiendo tras la mentira, tras la distorsión. Mucha gente entiende que el día de reposo es el domingo y ese no es el día de reposo. La Biblia es clara. El día de reposo es el sábado. Mucha gente piensa que Jesús viene a hacer un rapto secreto a sus seguidores. No, Jesús viene por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo ser humano lo verá. Mucha gente piensa que cuando alguien se muere, va al infierno, va al purgatorio, va al cielo. Eso no es así. Cuando la persona muere, va a la tumba porque el muerto nada sabe y va a resucitar si creyó en Cristo, en la segunda venida de Jesús. Querido hermano, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo describe la apostasía que se viene. Ya están en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al que presente, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de ese impío, que es obra de Satanás, irá acompañado por hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchas personas creyendo la mentira. Piensan que por un templo esté lleno de personas. Allí está la verdad. Piensan porque hay un milagro sobrenatural. Allí está la verdad. Piensan porque hay palabras bonitas que me levantan el ánimo. Allí está la verdad. Hermanos, abramos nuestros ojos. No significa que Dios envía un espíritu de engaño. No. Usted y yo mismo nos engañamos cuando no vamos a la palabra de Dios revelada. Pablo afirma que ese espíritu engañador, esa apostasía, algo que va en contra de Dios, eso ya está manifiesto en nuestros días. Abramos nuestros ojos, vayamos al texto bíblico, reflexionemos en la palabra de Dios, escudriñemos por nosotros mismos, pongamos los ojos en Jesús y vamos a vivir en la verdad. Vamos a disfrutar la verdad y vamos a ser llevados al cielo, abrazados de esa verdad que es Jesucristo y sus enseñanzas. Tenemos en este mundo una sola guía. ¿Y cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Observemos este texto inspirado también por Dios. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Dios no tiene varios pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Todas las iglesias no son pueblo de Dios. Aunque dentro de muchas iglesias, allí está el pueblo de Dios. Pero recordemos, Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo levanta la Biblia sola, la palabra revelada de Dios. Y esta Biblia es como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas y reavivamientos. Ay, es que en mi iglesia están orando mucho, hay un reavivamiento, hay una reforma. Si no está basada
ese reavivamiento y esa reforma, si no está basada ese grupo de oración en la palabra de Dios, eso no procede de Dios. Todo tiene que estar basado en la palabra de Dios, aunque hayan buenas intenciones. Yo puedo tener muy buenas intenciones, puedo ser muy sincero, pero puedo estar sinceramente equivocado. La razón es porque la Biblia sola es la verdad. Tenemos que levantar la palabra de Dios solamente. Dice, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier enseñanza o doctrina o precepto, deberíamos de cerciorarnos que está en armonía y está autorizado con un así dice Jehová, palabra de Dios. Hermanos, amigos que me están escuchando en esta oportunidad, vayamos a la Biblia, estudiemos la Biblia, tomemos en serio la palabra de Dios, quitemos de nuestra mente el preconcepto, lo que me enseñaron, así me dijeron en mi país, así me enseñó mi instructor bíblico, así me enseñaron desde niño. Quitemos todo eso. La Biblia puede arrojar mucha luz sobre muchas cosas que nosotros entendimos mal durante años. El hecho de que hayamos practicado algo durante años no lo convierte en algo correcto. El hecho de creer durante años en una mentira no la convierte automáticamente en una verdad. Estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios, a que ella sea la que nos cambie y nos transforme. Y si hay una verdad que ella presenta, que está en contra de mi opinión, que está en contra de lo que yo creo, que el Espíritu Santo nos ilumine, que hablan de nuestro corazón y estemos dispuestos a aceptar esa verdad, a vivirla, a ponerla en práctica y a poderla compartir con otras personas. Hace algún tiempo atrás era muy fácil, era muy fácil distinguir la verdad y la mentira. Hoy en día cada vez se hace más difícil, porque la verdad y la mentira están tan mezcladas. La distorsión de la verdad se hace cada día tan evidente. Hay mucha gente tan engañada. Hay mucha gente tan ciega. Hay tanta gente viviendo en la oscuridad. Y ya no son gente que no, que no asisten a la iglesia, que no conocen de la Biblia. No, no, no. Ahora son personas que están sentadas al lado tuyo en la iglesia, que están en la completa oscuridad. Ahora son personas que asisten a la iglesia y están en la completa oscuridad. Aún son personas que proclaman ser el remanente de Dios y pertenecer a la iglesia verdadera y están sumidas totalmente en el error. Querido hermano, llegó el momento en la historia en que tú y yo tenemos que tomar la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica. No mires al costado. Ay, es que este predicador me gusta mucho. Ay, es que este pastor me encanta cómo habla. Está bien, es importante escucharlo, pero por favor, vea el texto, vea la Biblia. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, te revele a ti de forma personal que es la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que a partir de esta lección de esta semana, si no lo hemos hecho antes, que podamos seguir el camino de la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Es mi oración en esta mañana para ti. Amén.